Hola, muy buenas tardes. Estoy aquí con la doctora Diana Pineda Ochoa en Radio Cuc Valle. Y bueno, como siempre, ya saben que me gusta empezar puntual para todos los que se están conectando. Muchas gracias, doctora, por tu tiempo y por compartir todos sus conocimientos con todas las mujeres que nos están siguiendo y que es un tema súper importante que no hay que dejarlo nada más como así. Y si me permites presentarte para que te conozca la audiencia. Claro que sí, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Encantada. Muy bien, la doctora Diana Pineda Ochoa es radióloga certificada con subespecialidad en imagen mamaria por el CMRI. Es egresada de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey con alta especialidad en imagen mamaria. Atiende pacientes en Radio Cuc Valle, donde realiza actividades como interpretación de mastografías a distancia, realización e interpretación de ultrasonidos de radiología general, mama y Doppler, realización de biopsias de mama guiadas por ultrasonido y mamografía, segunda lectura de estudios de imagen, principalmente de imagen mamaria. Radio Cuc Valle está aquí ubicado en Plaza Hudson, en la Colonia del Valle, en San Pedro Garza García. Y bueno, pues una vez más, bienvenida a este espacio. Y bueno, doctora, a ver, ¿cómo está eso de que las mamografías, para qué sirven, es necesario hacerlas, qué sucede por ser mujer? Cuéntame todo esto. Claro que sí, Sandra. Mira, primero que nada, pues como lo comentabas, yo soy médico radiólogo y mi principal rol o función en el diagnóstico a tiempo del cáncer de mama, pues entra o empieza al tener contacto con los estudios de imagen de las mujeres. Es importante que todas ustedes que nos están viendo sepan que por el simple hecho de ser mujer y cumplir años, sobre todo después de los 40 años o a partir de esta edad, entramos en un riesgo para desarrollar cáncer de mama a lo largo de nuestra vida, ¿ok? Entonces se vuelve muy importante que todas ustedes pues hagan conciencia sobre la importancia que tienen sus estudios de imagen. Muy bien. Y por ejemplo, se dice mastografía, mamografía, tomografía, ecografía, ¿qué es todo esto? Porque a Claro. veces te dicen, hazte un eco, hazte una mamografía y no sabemos ni de lo que nos están hablando. Así es. Actualmente, para el diagnóstico del cáncer de mama, contamos con varios estudios de imagen. El principal o el más importante de ellos es la mamografía o mastografía. Y este estudio, ¿en qué consiste? Bueno, es un estudio donde se emplean los rayos X para adquirir imágenes del seno de una mujer. Es como tomarle una radiografía a un huesito de un brazo. Bueno, así lo mismo sucede, una radiografía del seno. Claro, Sandra, que este estudio de mamografía tiene sus indicaciones y aquí quiero hacer pues más énfasis donde mujeres a partir de los 40 años deben de realizarla. Actualmente la mamografía es el estudio de elección a nivel mundial para el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Y aquí quiero hacer un poquito de énfasis porque muchas veces, pues muchas mujeres le temen a este estudio por los efectos de la radiación, por mitos de que es muy dolorosa y demás. No me dejarás mentir, algunas de tus amigas ya se han realizado la mamografía, de hecho aquí con nosotros, y te han comentado que sí, en efecto, el estudio de mamografía puede ser molesto, pero no debe ser doloroso, mucho menos te debe dejar moretones o días totalmente adolorido tu seno. Sí, por ejemplo, te deja moretones o adolorido tus senos que te lo hicieron mal. Probablemente no es que te la hagan mal, sino que a lo mejor abusaron un poco de la compresión, Okay. o bien los equipos que tienen pudieran estar pues mal calibrados o un poquito ya viejitos. Okay. Entonces, sí quiero hacer énfasis en la importancia que es siempre acudir a un centro de imagen donde tanto los equipos, el personal técnico, que es quien te posiciona para tomar el estudio de mamografía, los médicos que se encuentran ahí, los médicos radiólogos, pues tengan experiencia, conozcan de este estudio, sepan hacer, como dicen luego, bien las cosas, ya que esto se presta muchas veces a que hay personas o personal con poca experiencia, que pues no, a lo mejor no está como bien vigilado en cuanto a su trabajo, controles de calidad, y eso muchas veces hace que se tenga una mala experiencia al momento de realizar su mamografía. Okay. Y bueno, ¿y qué es una tomosíntesis? Bien,
Mira, Sandra, en cuanto a la mamografía, esta mamografía, la que todos comúnmente conocemos, es la mamografía digital. Sin embargo, a partir del 2013 se implementó un nuevo, digamos, estudio que es la mamografía con tomosíntesis o mamografía 3D. ¿Qué significa esto? Que cuando tomamos una mamografía digital convencional, solamente se toma una imagen en una posición, ¿verdad? Okay. En cambio, cuando se toma la mamografía 3D, como su nombre lo dice, o sea, tratamos de tomar varias tomas, ¿sí?, de una posición con unas dosis muy bajitas de radiación, de radiación, las cuales, ¿cómo te diré? Una mamografía convencional equivale a la misma dosis de radiación que muchas tomas, digamos, bajitas, donde nos permite, digamos, como reconstruir lo que es una proyección o el seno de la mujer y poder, digamos, indagar y viajar entre el tejido de la paciente, del seno de la paciente, y eso nos va a permitir detectar hasta un 40% más lesiones. Okay. Y esto es sobre todo en pacientes o en mujeres que tienen la famosa mama densa. Sí, eso es algo bien importante, que es una mama densa. Claro que sí, mira, por mamografía nosotros los médicos radiólogos, al ver el seno de una mujer, independientemente del tamaño de ese seno de la mujer, vamos a catalogar en varias categorías algo que se llama patrón mamográfico. ¿Qué quiere decir esto, Sandra? Que en el seno de una mujer tenemos principalmente dos tipos de tejido, el tejido adiposo y el tejido glandular o mamario. ¿Ok? Donde están los conductos, que son los que se llenan de leche cuando la mujer va a dar pecho y demás. Okay. Entonces, la relación entre la grasita del seno de una mujer y el tejido glandular nos va a ir dando patrones mamográficos. ¿Ok? Generalmente en una mamografía vamos a ver la grasita de un seno en color oscuro, como gris oscuro o negro. Y el tejido mamario o glandular lo vamos a ver blanco, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, veo una paciente donde tiene un patrón mamográfico o veo su seno casi totalmente oscuro, yo veo que ella tiene muy poquito tejido glandular y yo le digo en mi reporte al médico que va a leer este reporte de esta paciente que su patrón mamográfico puede ser un patrón A, la letra A, o un patrón B, la letra B. Okay. ¿Qué quiere decir? Que hay muy poquito tejido mamario y mucha grasita. Esto nos va a permitir ver o detectar con facilidad lesiones en una mamografía. ¿Por qué, Sandra? Porque los tumores malignos o lesiones de sospecha en el seno en una mamografía generalmente se van a ver de color blanco. Entonces, imagínate que el tejido glandular es blanco y una lesión sospechosa también es blanca. Entonces, si tenemos mucho tejido glandular en el seno de una mujer, pues tenemos un fondo blanco y tenemos que encontrar una lesión blanca en un fondo blanco. Okay. Eso se vuelve muy difícil. Okay. Entonces, ahí en esos casos es donde baja la sensibilidad y especificidad de la mamografía. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú te realices tu mamografía, pudiera haber cierto grado de error al momento de interpretarla. Okay. ¿Por qué? Por el simple hecho de que pues no vamos a ver la lesión aunque ahí esté, por el simple hecho de que hay más tejido mamario en esa mamografía. A esos patrones mamográficos se les conoce como patrón C, la letra C o la letra D. Y siempre mencionamos mama densa. Okay. Mujeres que reciben en su reporte de mamografía patrón C o patrón D, siempre se les deberá recomendar complementar con un ultrasonido. Que es la ecografía. Que es la ecografía del seno, la ecografía de mama. Sobre todo si esta mujer palpa algo, le duele algo, tiene algún hundimiento en su pezón, alguna retracción, sobre todo si ella observa que hay un desecho a través del pezón, sobre todo si eso es como tipo sangre, como rojizo. Okay. Son datos para que ella con mayor razón, además de hacer su mamografía, realice su ultrasonido mamario. Okay. Y claro que dependiendo obviamente de cada mujer hay recomendaciones muy puntuales y por eso yo siempre le recomiendo a todas las mujeres que acuden a checarse que tanto los estudios a indicar como
la explicación o la interpretación de estos resultados de mamografía tiene que verlos con su médico siempre especialista. Ok, perfecto. Ahora, todas las personas que nos están viendo, si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla y al final de la entrevista las vamos a contestar todas. Doctor, y por ejemplo, fue una persona que nunca ha escuchado el tema y alguien le dice, ve y hazte una mamografía por tu edad. Viene, ¿qué recomendación le das? ¿Cuál de las dos hacerse? ¿La mamografía tradicional o con tomosíntesis? Porque pues hay muchas personas que no vienen como dirigidas por algún doctor. Así es. Una de las desventajas o ventajas, dependiendo cómo lo quieras ver, es que para realizar tu mamografía, sí y no requieres de una orden médica. Okay. Entonces, en cualquier gabinete de imagen del país, si una mujer se siente bien, es sana, pero por el simple hecho de tener 40 años o más, ella sabe que debe hacerse un estudio de mamografía. Okay. ¿Cuál mamografía decidir o elegir? De preferencia la 3D o la que tiene tomosíntesis, que son sinónimos, ¿ok? Pero se entiende, Sandra, que no todos los centros de imagen cuentan en el país con este tipo de equipo que permite hacerte la mamografía 3D. Okay. Entonces, muchas pues deberán hacerse aunque sea la mamografía digital o 2D. Okay. Aquí lo más importante, Sandra, es no dejar de checarse. Ok, muy bien. Ahora, ¿hay algún riesgo al hacerte mamografía por la radiación? O, por ejemplo, he escuchado de que pierden la forma los senos, que si tienes implantes van a explotar. ¿Hay algún tipo de riesgo? Mira, al hablar de dosis de radiación en una mamografía, es importante que ustedes sepan que la radiación o las fuentes de radiación existen y nos exponemos diariamente a ellas desde el simple hecho de que somos humanos y habitamos este planeta, ¿ok? Una de las fuentes de radiación es la radiación a través de los rayos X, que es la radiación ionizante, ¿ok? Que cuando el rayo X interactúa con cualquier célula de nuestro cuerpo, ¿sí? Puede tener algún efecto, puede dañar nuestro ADN, sí, es correcto. Sin embargo, es importante que ustedes entiendan que si hoy tomas una mamografía a una mujer, ¿sí? Te expones a los rayos X. Si un rayo X hace una interacción, tiene una interacción con una de tus células de tu seno, ¿sí? Los efectos, si logra como alterar a tu célula o modificar su ADN, los efectos probablemente los vamos a ver en los siguientes 10 o 15 años. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Si tú tomas un vuelo en avión de 3 horas, también te estás exponiendo a fuentes de radiación y es a lo que equivale aproximadamente una mamografía una vez al año. Entonces, si la mamografía actualmente es el método para la detección temprana del cáncer de mama, y sí, bien es cierto que nos exponemos a radiación, el riesgo-beneficio que podemos obtener de esto es mayor el beneficio que el riesgo al que nos exponemos. Okay. ¿Cuántas amigas tuyas o personas nos la pasamos todo el año palomeando todos los lugares a los que queremos visitar y no nos damos cuenta que nos exponemos a fuentes de radiación? Okay. Ahora, y eso es un mito que explotan las prótesis y que te cambia la forma del seno. Sí, la verdad es que sí. Mujeres que tienen implantes o prótesis mamarias no deben tener miedo al acudir a realizar su mamografía. Sabemos que los implantes, las prótesis, sobre todo las de ahora, son prótesis que resisten, de silicona, que resisten una compresión de hasta 40 kilos. Cuando se comprime un seno en una proyección de mamografía, la compresión a la que se expone ese seno o ese implante es de 10 kilos aproximadamente. Ok, muy bien. Ahora, ¿quiénes son candidatas a hacerse la mamografía? Ok, según la norma oficial mexicana, todas las mujeres a partir de los 40 años hasta los 72 años son candidatas a realizar su mamografía en forma anual. ¿Ok? Y mujeres mayores de 72 años, como las mujeres que estamos viendo actualmente, que tratan de cuidarse, llevar una dieta equilibrada, realizar ejercicio,
Tienen 72 años, pero aún siguen con una calidad de vida impresionante, Sandra. Entonces, en ella se recomienda realizar su mamografía cada 2 años o en forma bianual. Ok. Y por ejemplo, si tienes su mamá, tía, familiares con antecedentes de cáncer, ¿hay que bajar la edad o a partir de 40? Mira, generalmente la regla es empezar 10 años antes o a los 35 años. Okay. 10 años antes de que se presentó el cáncer de mama en el familiar. Okay. Generalmente nos llama más la atención o nos hace más ruido cuando el familiar de esta paciente presentó el cáncer de mama antes de los 50 años. Okay. No va a ser lo mismo si a tu familiar le detectaron cáncer de mama a los 70 años que a los 40 años. Okay. A mí me preocuparía más y nos preocupa más un antecedente familiar donde tu familiar presentó el cáncer de mama a los 40 que a los 70. ¿Por qué? Porque entendamos esto, entre más edad tiene una mujer, mayor es el riesgo. ¿Por qué? Por el simple hecho de todos los factores que intervienen en el desarrollo del cáncer de mama que se van acumulando año con año y que los efectos los vamos a ver, como te decía, 10, 15 años después. Ok, muy bien. Ahora, mujeres embarazadas, mujeres que están pasando por a lo mejor algún cáncer de tiroides, algún otro tipo de cáncer, que están en lactancia, ¿se pueden hacer la mamografía? Definitivamente. No hay al día de hoy ningún artículo científico, Sandra, que nos mencione que debemos de tener algún tipo de restricción en cuanto a los estudios tanto de tamizaje, o sea, los estudios de rutina, como los estudios diagnósticos. En el caso, por ejemplo, de la lactancia, cada vez vemos mujeres de 40 años y más que están en periodos de lactancia y ellas deben de acercarse a checarse, a realizar su mamografía, a realizar su ultrasonido. Si bien es cierto que va a ser un poquito más difícil ver por la densidad del seno, volvemos a la mama densa, pero no va a ser imposible y lo que se puede ganar es mucho. Me gustaría decirte que no vemos pacientes en estado de lactancia o embarazadas de 40 años y más que no se han hecho, que no hemos detectado cáncer de mama, y la verdad es que sí. Sí detectamos cáncer de mama en mujeres embarazadas y en lactancia antes y después de los 40 años. Entonces sí es importante que, por ejemplo, eres una mujer de 40 años, te piensas embarazar, haz tu mamografía, palomea eso y si todo sale bien, embarázate. Si durante el embarazo palpas una bolita, detectas una alteración, ve de inmediato con tu médico, que tu médico te solicite estudios. Generalmente por los temores y los tabús que hay en la sociedad, pues tu médico te va a indicar un ultrasonido, ¿sí? Y si en el ultrasonido el médico radiólogo detecta algo, muy probablemente te va a pedir una mamografía. Y el hecho de que estés embarazada no interviene ni altera en lo absoluto el hecho de que podamos tomar esas imágenes de tu seno y podamos hacer un diagnóstico. Ok, muy bien. Ahora, vamos a hablar de los resultados porque normalmente, y lo hacemos siempre que nos pasa algo, vemos lo que dice la hojita de los resultados y nos vamos a Google a ver qué significa. ¿Qué los resultados de las mamografías, qué es lo que ustedes ven? O sea, ¿qué es la interpretación? ¿Qué resultados arrojan? Mira, los resultados de una mamografía, primero que nada, hablan un lenguaje para médicos. ¿Okay? No le estamos hablando a los pacientes. Lo que reportamos nosotros en nuestro escrito es información útil para su médico, que su médico debe saber interpretar, ¿verdad? Primero que nada. Entonces, yo no les recomiendo que si reciben un reporte de mamografía, BI-RADS 0, BI-RADS 2, cosas así, googleen. ¿Por qué? Porque se pueden confundir, pueden agarrar ese sobrecito y guardarlo en el buró pensando que todo está bien, cuando a lo mejor pues no es verdad, todo puede estar mal. Entonces, este lenguaje va orientado a los doctores, dirigido a los doctores, y es un lenguaje universal, es el lenguaje de las imágenes, de las imágenes del seno. Entonces, digo, para bien o para mal, el hecho de que las categorías BI-RADS, ¿sí?, que es como las clasificamos, empiecen desde el número 0, muchas veces crea confusión en la paciente pensando que un 0 es igual a que todo está bien.
y que un 6, por ejemplo, porque van del 0 al 6, se pueda pensar que el 6 es lo peor, ¿ok? Cuando no es así. O sea, las categorías, cada número no te va diciendo que todo va siendo peor. Simplemente te dice información precisa que muchas veces tu médico debe de cotejar con toda tu información que él sí tiene, ¿sí? Tu historia clínica, tus antecedentes personales de enfermedades, tus antecedentes, si has tenido algún tipo de tumoración. Tu médico es el que va a ver si tienes mama densa o no tienes mama densa, si te va a pedir otro estudio o no. O sea, tu médico es el que va a reunir toda la información y tan fácil como así yo como médico radiólogo reporte un BIRATS 2, que significa que lo que yo estoy viendo en la imagen son hallazgos buenos, pero si él detecta algo diferente, él va a indicar otra cosa, ¿sabes? Él puede indicarte una biopsia, por ejemplo, para saber y estar seguro de que en realidad no tienes ninguna enfermedad en tu seno. Entonces es súper importante que siempre los resultados de mamografía los revisen con su médico tratante. Entonces, en los resultados va a decir si es una mama densa, va a decir BIRATS, el número, y ya cuando tienes los resultados es como que ir con un mastólogo. Ir con un mastólogo o con tu ginecólogo. Digo, entre más especializado sea el médico con el que acudes, mejor. Pero se entiende que no todas las mujeres tienen acceso a ir con un médico súper especializado. Bueno, ve con tu ginecólogo. Incluso muchas veces los ginecólogos les indican, pues, hacerse su mamografía, estudios de sangre y demás. Bueno, hay que llevarle todos los resultados, ver qué comenta él. Y también otra cosa que quiero marcar aquí con mucho énfasis es que aunque un estudio de mamografía o de ultrasonido, el reporte diga que todo está bien, si tú o tu doctor detectan algo diferente o algo les hace ruido, no quedarse como tranquilas de, bueno, es que el resultado dice que todo está bien. ¿Por qué? Porque muchas veces hay factores como la densidad mamaria que pues pueden hacer que haya un sesgo en los resultados. Y si uno se queda pues como muy confiado en que todo está bien, pues podemos retrasar un diagnóstico. De igual manera, si algo no te hace clic de lo que tu médico te está diciendo, de, bueno, yo me aparezco una bolita, no, seguro no es nada, vamos a quirófano mañana o no vamos a hacer nada, vamos a checarte en unos 6 meses, pero tu reporte de mamografía dice, hay que hacer una biopsia, siempre es bueno como, a ver, ¿por qué tenemos una discordancia o por qué el médico dice una cosa, el reporte dice otra? Vea una segunda opinión. O sea, en este país es mejor siempre hacer como un doble check. ¿Para qué? Para que nosotras como mujeres estemos informadas, estemos seguras de cuál es nuestro posible diagnóstico y qué tenemos que hacer al respecto. Ahora, doctora, ya por último, y pasamos a las preguntas que me mandaron y las que ahorita vayan escribiendo. ¿Cómo podemos saber que la interpretación que nos dieron, donde nos hicimos la mamografía, como que está bien? O sea, ¿en qué tenemos que fijarnos del lugar que acudamos? Mira, primero que nada, es difícil saberlo. ¿Por qué? Porque nosotros como pacientes, primero vemos fotos de mamografías y no sabemos. Y algunas veces nos piden el resultado de mamografía en una película impresa y creen que es mejor que entregarla en un CD o entregarla en una liga. Cuando entre más digital tengamos ahora la información y podamos hacer zoom en pantallas especiales, es mejor, por ejemplo. Entonces, desde ahí va siendo un poco difícil que como pacientes sepamos qué lugar es confiable o no. Yo te puedo decir, Sandra, que le preguntes a tu médico dónde él te recomienda que te dé 2, 3 opciones, ya tú cotejas precios, horarios, ubicación y demás, y eliges a qué lugar pues puedes ir. Si nadie te está dando el consejo, lo que puedes hacer es al momento de hacer tu cita, bueno, preguntar si hay un radiólogo ahí que va a hacer tu estudio, por ejemplo, de los senos, ya que en muchos lugares es un técnico radiólogo el que realiza el estudio. Y claro que si el centro está enfocado a la imagen de la mujer,
eso te va a dar más confianza. Okay. ¿Por qué? Porque muy probablemente todo el personal que va a haber ahí está muy especializado en las imágenes de los senos. Okay. De igual manera, el equipo. Si es un lugar donde te ofrecen una mamografía con tomosíntesis o la mamografía 3D, eso nos va a hablar de que muy probablemente es un lugar con mucha tecnología, que tienen equipos muy actualizados. Okay. O sea, sí también digo, qué mejor que en todos los lugares donde las mujeres se checaran, el médico radiólogo tuviera mucha experiencia en el seno. Okay. Es difícil saber como pacientes si en cierto laboratorio o gabinete se tiene un médico pues con toda esa experiencia o no. Y por eso mi recomendación de que si recibes un resultado que no te hace check con lo que tú palpas, con lo que tú sientes, mejor tomar una segunda opinión, acercarte siempre para una segunda opinión radiológica, que es traer estudios recientes con un médico radiólogo que sí se dedique al seno, y si hay necesidad de repetir alguno de estos estudios, pues repetirlo para tener, digamos, un segundo reporte o una segunda información que te deje más tranquila, ¿verdad? Okay. O sea, básicamente tienen que fijarse que haya un radiólogo especialista en mama y que el equipo que tengan sea como más avanzado o que haga tomosíntesis o 3D, ¿verdad? Exacto. Ok, excelente. Bueno, doctora, voy a pasar a las preguntas que me hicieron llegar, y si alguien tiene alguna, por favor vayan escribiendo para ahorita resolverlas. Pregunta la primera. Hace años me quitaron una bolita y me quedó una cicatriz por dentro, y cuando amamanté a mi hijo de 3 años noté que se me inflamaba y dolía. Tengo 38 y no me he hecho la mamografía. Bien, mira, Sandra, aquí desde el inicio estamos escuchando a una seguidora que tiene 38 años, que ya ha sido biopsiada, que ella se está palpando algo. O sea, la verdad es que con estos antecedentes son, digamos, como foquitos rojos para que esta seguidora tuya acuda de inmediato con su médico especialista, ¿verdad? Hay que acercarse con un médico especialista, un médico clínico, para que valore, revise su historial y demás, y ya con toda esa información él pueda referirla con un médico radiólogo de su confianza para que indaguen bien qué es lo que ella se está palpando, si es la cicatriz o si es una nueva bolita o si la bolita que palpaba volvió a salir al mismo lugar. O sea, hay infinidad de, digamos, respuestas o posibles diagnósticos para ese caso, y definitivamente su primer paso a seguir es acercarse con su médico de confianza. Ok, muy bien. La siguiente, si me hice la mamografía durante mi periodo menstrual, la información sale sesgada, ¿me la tengo que volver a hacer? Bien, mira, Sandra, generalmente recomendamos realizar la mamografía o agendar tu cita a partir del día 7 de tu ciclo. ¿Por qué? Porque es cuando los senos se encuentran más, digamos, como desinflamados, menos sensibles. Cuando en el ciclo menstrual ya va a tener su periodo la paciente, los senos tienden a retener líquidos, se inflaman, están muy sensibles, de hecho toda la piel está muy sensible y puede ser más doloroso o molesto al momento de realizar un estudio, pues donde te van a comprimir tus senos, ciertamente. En cuanto al resultado, siempre les hemos dicho y les decimos a las pacientes que si pueden programar su mamografía cuando no están en su periodo, bien, pero el hecho de que estén en su periodo y se realicen su estudio de mamografía, generalmente las lesiones malignas o lesiones sospechosas van a aparecer en el periodo, en el día del ciclo en el que estés. Pero te digo, sí puede ser más molesto, y también a veces el hecho de estar a punto de menstruar puede como crear ciertas imágenes, el tejido, de como si hubiera algo ahí, y puede ser no real. Entonces, aunque son hallazgos, digamos, un poquito difusos, pero sí probablemente van a llamar un poquito la atención, ¿verdad? ¿Qué pasa, en cambio, cuando una paciente palpa algo y está en su periodo y demás, y ya tiene rato palpando eso? Sabes que, o sea, si hoy te animaste, aunque estés en tu periodo, ve y atiende eso. ¿Por qué? Porque a veces lo van postergando de, ay, ching, otra vez coincide que estoy en mi periodo y llevo ya 8 meses palpando una bolita. Pues no podemos postergarlo, hay que tomar acción.
sobre todo cuando hay un síntoma, cuando Okay. se palpa algo en el seno de una mujer. Cuando hablas de síntoma es bolita, Bolita palpable, ¿qué más es? puede ser un dolor muy localizado, dolor Okay. generalizado, que vea la paciente que un seno está incrementando su volumen respecto al otro, o todo lo contrario, notar que un seno se está haciendo o retrayendo mucho comparado con el otro. Okay. Si tu seno está aumentado de tamaño, rojo, caliente, por ejemplo, hay que saber si es solamente una mastitis o si es un tumor que ya está como en una etapa un poquito más avanzada. O sea, la verdad es que, por ejemplo, si levantas tu brazo, notas un hundimiento, si notas que tu pezón de repente se retrae, cosas, o sea, de cualquier tipo, si tu piel cambia, cualquier cosa que tú digas, esto no estaba así o yo no sentía esto aquí, Okay. es banderita roja para acudir a una revisión con tu médico, para acudir a realizar estudios de imagen. Okay. ¿Y la autoexploración, a partir de qué edad se recomienda? La autoexploración se recomienda a partir de los 21 años. Ok, de 21 años. Así es. Y luego hasta los 39 y luego a los 40 mamografías. Exactamente. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No tiene ninguna pregunta? Bueno, doctora, ¿dónde te pueden encontrar? Bien, Sandra, bueno, me pueden encontrar todos los días aquí. Estamos en Radio Hub Valle, estamos en Río Rosas y Río Hudson, en la Colonia del Valle, aquí en San Pedro Garza García. ¿Y tu número de tu Para cuenta hacer de Instagram? De Instagram es dra.doctora, dra.diana o, ese es el Instagram. Y si alguien desea hacer una cita, puede comunicarse al 812-904-8985, que igual lo podemos compartir en el pie de este video. Muy bien. Ahora, si tienen alguna duda que quisieran ver ya en privado, pueden mandarle un mensaje tanto a mí como a la doctora a su Instagram para que ella les pueda contestar y se les pueda resolver esa duda que tengan. Entonces, pues, bueno, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Esperamos que esta información les haya ayudado a resolver las dudas o las inquietudes que tienen. Compartan la información a sus amigas, a su mamá, a su abuelita, a sus tías, a todas las mujeres, porque todas las mujeres tienen que conocer esta información. La información es poder, así que si queremos estar sanas y salvas, qué mejor que conocer todas estas enfermedades que son muy comunes en la mujer. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a ti, Sandra, y gracias a todos tus seguidores por estar el día de hoy. Gracias, bye bye.